Amparo, que va a ser impartida por el magistrado Walter Arellano Hoppelsberger, de quien me voy a dar la oportunidad de leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló con mención honorífica el 12 de junio de 1987 con la tesis El juicio de amparo en materia penal. Obtuvo el grado de maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de doctor en Derecho con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal, también en Educación Familiar, idioma alemán, traducción del idioma inglés, traducción del idioma italiano, diplomado en locución y producción radiofónica del Centro de Comunicaciones y Desarrollo de Comunicación, especialidad en Administración de Tribunales de Circuito en el Instituto de la Judicatura Federal, retórica y argumentación judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomado en temas selectos del pensamiento jurídico contemporáneo, entre muchos otros. Ha sido académica en el Instituto Tecnológico y Cultural, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la UNAM, en el Centro Universitario de México, en el Instituto de la Judicatura Federal, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en el Centro de Computación de Ciencias Jurídicas y Tecnológicas. Ha publicado las prácticas jurídicas y los estudios de Derecho, la seguridad jurídica en el actual sistema jurisprudencial mexicano. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha sido actuario judicial interino, actuario judicial de base, secretario de Tribunal interino y secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, secretario de Estudio y Cuenta en la Tercera Sala en Materia Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez segundo y sexto de distrito del Estado de Chiapas, juez décimo de distrito en Materia Civil del Distrito Federal, magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir de diciembre de 2001. Pues bueno, para recibir al magistrado Walter Arellano Hoppelsberger les pido un fuerte aplauso y le damos el honor. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. La ocasión anterior que estuve a punto de venir, pues por alguna causa completamente ajena a mi voluntad no fue posible, pero de alguna manera estoy reivindicando la anterior invitación y sobre todo con un tema de total actualidad, una nueva ley de amparo, por supuesto, está convocado justamente para este tema. Y estamos hablando del Código Procesal por excelencia. Nadie se puede apreciar de ser buen especialista de cualquier rama del derecho si no sabe amparo. Entonces, para ser verdadero especialista en el juicio de amparo, para ser verdadero especialista en cualquier disciplina del derecho, hay que saber exactamente cuáles son las reglas que operan en el juicio de amparo. Fíjense ustedes que el proceso que sigue la ley de amparo es muy interesante para su creación, para su configuración en los términos que actualmente se conocen. Hablar hoy de la ley de amparo, sí, naturalmente, es hablar de la misma ley de amparo anterior, pero con cambios importantes, con cambios significativos, y sobre todo busca fundamentalmente acoplarse a un sistema internacional desde el punto de vista incluso de la eficacia que debe tener este documento importantísimo que es el Código Procesal por excelencia, desde el punto de vista de la efectividad, de la eficacia que debe tener sobre la tutela judicial efectiva de los derechos humanos. Esta es la, digamos, la parte esencial, la parte foral del discurso argumentativo si tenemos que empezar a hablar de la importancia de la ley de amparo. Y el proceso de evolución, pues es un proceso largo, fundamentalmente para alcanzar a una nueva ley de amparo se discutía si se requería una nueva ley de amparo o si simplemente era necesaria una serie de modificaciones. Al menos tenemos que hablar de más de 13 años de evolución de todo este proceso, aunque podríamos retrotraernos un poquito más, pero como un documento ya firme, sólido, que pretendía ser una nueva ley de amparo. Entonces es un camino largo de más de 10 años que se tuvo que recorrer para acceder finalmente al documento que hoy conocemos como la nueva ley de amparo. Fíjense que la mayor parte de las reformas que sufrió a partir de 1936 la ley de amparo se refirieron a la necesidad de atacar el rezago del juicio de amparo. Eso ha sido mayúsculamente, por así decirlo, la parte que podríamos describir como histórica de la evolución, histórico-legislativa
de la ley de amparo. Siempre buscó, a lo largo de las reformas de 1936, a las reformas de 1994, que se construyeron en 95, con lo que se conoce hoy como la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la desintegración de la anterior formación, la anterior funcionalidad de 21 ministros, que pasó después a ser de 11 ministros, que es la que conocemos actualmente, y que se denomina, como dije, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya incluso de un sector de la doctrina, así se le conoce, y en conferencias, eventos de este tipo, pues es muy común escuchar entonces que hay una nueva ley de amparo hoy, y está integrada por una nueva Suprema Corte, y hoy hablamos de una nueva época también, que tiene que ver precisamente con la creación de la nueva ley de amparo, la 10ª época, y con la reforma, además la reforma gemela a la ley de amparo, que son los derechos humanos. Entonces, una cosa involucra a la otra, ¿no? Como dirían los jóvenes, va junto con pegado, ¿no? Y una cosa está íntimamente vinculada con la otra. Y es más, esa íntima vinculación es la parte esencial del discurso argumentativo e interpretativo al que nos convoca justamente esta mañana de sábado. Fíjense que entonces todas esas reformas tuvieron que ver, a partir de 1936, salvo esta que ya tiene una envergadura muchísimo más importante, que ya es no solamente una reforma desde el punto de vista de la creación de una nueva ley, pues estamos hablando entonces de un nuevo documento. Sin embargo, esta evolución siempre fue así: atacar el rezago, crear tribunales colegiados. Por ejemplo, reformas remitirnos a la década de los 50 del siglo pasado, y tenemos que hablar entonces necesariamente de la creación de tribunales colegiados de circuito, para de alguna manera hacer descansar las funciones de la Suprema Corte en otros órganos, lo que el maestro Burgoa mencionaba como una especie de cortes, pequeñas Supremas Cortes de Justicia con funciones de verdaderas cortes, y que criticaba en realidad durante mucho tiempo, pero que en realidad era una reforma en aquella época, una reforma necesaria para abatir el rezago, la imposibilidad real de la Suprema Corte de enfrentar las cargas tan fuertes de trabajo. Y ustedes revisan, sean acuciosos, quizás seguramente hay muchos especialistas, maestros en este momento, y han visto toda esa evolución. Fíjense que siempre van a ustedes notar que todas estas reformas a la ley de amparo a partir de 1936 tuvieron que ver con la manera de abatir el rezago, incluso aquella causal, ¿verdad?, de sobreseimiento derivada de la no actuación en un juicio de amparo, que es además muy deleznable, que por cierto ya desapareció en la nueva ley de amparo. Incluso eso significaba una manera de deshacerse de los asuntos. Perdiste interés porque no promoviste, entonces la consecuencia va a ser el sobreseimiento. Incluso esa tan deleznable tuvo que ver con el abatimiento de los asuntos del rezago del juicio de amparo. Entonces, la imposibilidad real de la Suprema Corte de enfrentar las cargas tan fuertes de trabajo es lo que dio lugar durante muchos años. Todas las reformas tienen que ver precisamente con eso. Pero llega la reforma de 1994, y entonces ya se va perfilando algo sumamente trascendente, que es perfilar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Y esto es una parte central de todo este proceso al que finalmente estamos llegando hoy en día con la creación de una nueva ley de amparo. Y hay que entenderlo. Y hay que entender conceptos que parecen a veces un poquito de índole no jurídica y más bien de carácter político, pero yo quiero recordarles que finalmente la regularidad constitucional de los actos de las autoridades tiene que ver con decisiones muchas veces que son de índole político, que tienen que ser regularizados precisamente para que sean acordes con la Constitución. Y además tenemos una Constitución política, así se llama, de los Estados Unidos mexicanos. Pues la forma de organizarse el Estado, las decisiones que toman muchas veces, que se toman directamente en sede ejecutiva, en sede legislativa, estamos hablando de los grandes poderes, de los otros dos grandes poderes, pues tienen que ser balanceadas a la luz de esa regularidad constitucional que le corresponde realizar al Poder Judicial de la Federación. En ese contexto de ideas, tenemos que ubicar en una democracia constitucional, no quiero que esto suene, incluso por eso ya hice de alguna manera una advertencia, de que esto suene solamente de carácter político, sino jurídico. En una democracia constitucional, y conste que el Poder Judicial es un discurso central en hablar precisamente de la democracia constitucional. Es donde se encuentra lo que se denomina desde hace muchos años
el gobierno de los jueces. La palabra esta compuesta de los alemanes que dice Stadtrecht, otra cosa significa de lo que estamos acostumbrados. El Estado de Derecho es que todo se haga de acuerdo con la ley. Ese no es el Estado del Derecho, que se haga todo por la ley. La ley es muy distinta que el derecho. El derecho es muchísimo más amplio y la ley es una porción mínima de conocimiento jurídico, de la ciencia jurídica. Entonces, bajo esa expectativa, les corresponde a los órganos del Poder Judicial de la Federación fundamentalmente, y por supuesto hoy se debe extender a todos los jueces de cualquier del poder local, los poderes locales, de la instancia que ustedes gusten y manden, les corresponde esa gran función de ser los grandes protagonistas de esta democracia constitucional. La última palabra la dicen finalmente los jueces. Los grandes problemas que estamos viendo hoy de la Suprema Corte son los grandes problemas de México. Se están resolviendo en sede judicial los grandes problemas. Ahí está el protagonismo judicial, pero en sentido positivo, no en sentido presuntuoso, sino de una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que le corresponde asumir al Poder Judicial de la Federación. Por eso es que es el gobierno de los jueces, la terminología alemana de Stadtrecht. Stadtrecht, Estado de Derecho, pero Estado de Derecho entendido como el gobierno de los jueces. La última palabra lo dicen los jueces. Tenemos que entonces ubicar esta reforma justamente en el plano de un tribunal constitucional. Primero, 1994, se perfila ya con toda claridad un tribunal constitucional. Oiga, pero el tribunal constitucional, ¿cómo estamos hablando del tribunal constitucional si jamás la Corte se ha llamado oficialmente tribunal constitucional, sino que es Suprema Corte de Justicia de la Nación? Vean ustedes el canal judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, ¿por qué no aparece? Por tradición histórica y jurídica no se cambió de nombre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hoy tenemos un Tribunal Constitucional y no es una creación mexicana. Hay más de 150 tribunales constitucionales en el mundo, entonces México se incorpora de manera tardía. Y la parte central de todo esto tiene que ver justamente con la protección democrática a la luz de los derechos humanos. Entonces, por eso una cosa está íntimamente vinculada con la otra. Llegamos a un momento de oportunidad de que estamos viviendo, estamos siendo partícipes, pero que finalmente algún día va a ser historia. Eso vamos a ver cuáles son los resultados que arroja todo esto, pero ustedes están siendo parte de esa historia. Comentaba ayer el director de esta Casa de Cultura que en algunos de los trabajos alguien le decía que pidió para efectos de un diplomado, alguien se sentía orgulloso de que está viviendo este cambio en este momento, ¿no? Se sentía realmente impactado, como en una anotación seguramente del trabajo que se dejó para cursar el diplomado como forma de evaluación. Y entonces yo estaba realmente, se sentía emocionado, impactado de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Está viviendo en ese momento histórico de transformación. Y no es fácil, porque si una cosa entra con la otra, la protección de los derechos humanos y el amparo al mismo tiempo, pues naturalmente si vamos por caminos distintos, nunca vamos a ver esa ley gemela, esa reforma, esa innovación gemela, y nunca vamos a alcanzar finalmente los objetivos que se propuso justamente el constituyente permanente, constituyente reformador, a lo que incluye más esta otra denominación de constituyente, como una necesidad de impactar, si quieren ustedes, incluso con una influencia extranjera y una presión extranjera que la hubo, por supuesto, de organismos internacionales, incluso a través de la ONU, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ejercicio que ha hecho, las organizaciones civiles que han empujado mucho estos cambios también, y consolidar entonces un documento que resulte eficaz. En 1994 ya se hablaba precisamente que la Corte se empezara a quitar asuntos y se convirtiera más bien en un tribunal de constitucionalidad y excepcionalmente de legalidad. Y entonces se arrojó esa competencia natural, solamente con las excepciones de la facultad de atracción, y también con la fijación del criterio último en materia de legalidad y por supuesto también en materia de constitucionalidad en torno a las contradicciones de tesis. Entonces permaneció esa competencia, pero ya que fuera una competencia excepcional. Entonces un tribunal de constitucionalidad, ¿para qué? Para que se ocupe y no se distraiga la Suprema Corte en asuntos de los que se conocen como de mera legalidad, entre comillas, que por supuesto es el grueso de los asuntos de legalidad
normalmente en materia de, por ejemplo, de amparo judicial, pues es lo que más se ve. Excepcionalmente, piensen ustedes en la materia civil, y los problemas de constitucionalidad pues se ven reducidos de manera muy considerable a un porcentaje ínfimo de los asuntos de constitucionalidad en relación con los asuntos de legalidad. Pues la mayor parte de los asuntos tiene que ver con planteamientos de legalidad, y esa es la tradición histórica que estamos viviendo. 1994, de ahí damos un salto, una reforma importante, a seguir consolidando esto, y viene entonces la necesidad en el año 2000 de generar condiciones mejores para que la ley de amparo no solamente sea reformada, sino la posibilidad de crear esa nueva ley de amparo. Se discutió mucho, hubo grandes oposiciones, hubo muchos congresos, hubo una invitación en ese entonces, estamos hablando, nos ubicamos más o menos en el año 2000, y hubo una convocatoria a nivel nacional para ver cuáles eran los problemas. Después de 2003 surge un documento importantísimo que tiene que ver precisamente con la necesidad de generar mejores condiciones para que esta ley de amparo pues trate de buscar aspectos como el menor tecnicismo y un mayor acceso a la justicia como consecuencia. Porque ser amparista pues no es fácil, ¿no? La ley de amparo anterior era sumamente técnica. La nueva ley de amparo, pues excuso decirles que pues sigue siendo técnica, ¿no? Entonces, no podemos, nadie que no conozca la forma de operar con la ley de amparo anteriormente y que vea las condiciones de la nueva ley de amparo va a decir que ahora sí se facilitaron las cosas. Si ustedes me pidieran, que no me lo están pidiendo, pero yo me estoy arrogando esa facultad, si ustedes me pidieran, bueno, ¿cuál es la parte central? Porque ustedes vienen a tratar de ver cómo está viendo uno a partir de la magistratura, cómo puede uno ver la ley de amparo. ¿Qué es los cambios significativos en términos generales? ¿Cómo podría describirlo desde esta perspectiva personal? Y les voy a contestar, ya me pregunté yo solo, y les voy a contestar lo siguiente. Fíjense que en lo esencial, por supuesto, están los derechos humanos, la parte esencial. Entender ya no las garantías individuales, sino los derechos humanos, y por supuesto voy a explicar esto en su momento. Pero la parte también complementaria es hacer de la ley de amparo, sí, buscar en la medida de lo posible hacerlo menos técnico, incorporando las esencias de la jurisprudencia que a partir de 1936 fue generando la Suprema Corte de Justicia de la Nación con trabajos interpretativos. Hay muchísima jurisprudencia sobre la ley de amparo. Entonces, de lo que se trataba es de, si usted veía abría una ley de amparo de 1936 y veía, por ejemplo, el cumplimiento, señor, usted se la puede saber de memoria y puede ser experto en ese artículo, y no entiende hacia dónde va. De plano no se entiende hacia dónde va. ¿Por qué? Porque pues en principio de cuentas no es claro. Entonces, para efectos de un cumplimiento de una sentencia de amparo, estoy hablando solamente de un ejemplo, pues era un verdadero galimatías entender qué es lo que hacer en caso de incumplimiento de la autoridad de amparo. Y vaya que se trata de problemas muy serios de cumplimiento. Todo esto se fue generando, se fue esclareciendo a través de jurisprudencia en la Corte. Entonces, lo que se hizo es abrevar las esencias de las mejores jurisprudencias que se fueron construyendo y de alguna manera empezarlas a introducir en la ley de amparo. La ley de amparo se fue de la mano, al menos al principio. Después, como el niño empezó a crecer, a desarrollarse, evolucionar o involucionar en algunos aspectos el proceso legislativo, porque fueron muchos años. La Suprema Corte no tiene capacidad de iniciativa para una ley. Sin embargo, presentó el documento derivado precisamente de lo que yo les digo que es la consulta nacional para una reforma integral coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, y después el libro blanco de la reforma judicial. Fueron documentos que fueron empujados por la Suprema Corte después de hacer una consulta. Oye, ¿quién tiene por qué la Corte? ¿Dónde sacó esas facultades? Pues díganle algo a la Corte, ¿no? Claro, qué bueno que finalmente es la propia Corte la que dice, bueno, ¿en qué está fallando la ley de amparo? Vamos a escuchar a la gente, ¿qué opina la gente? Entonces vengan ustedes, siéntense aquí académicos, siéntense ustedes jueces, siéntense investigadores, etcétera. Entonces, después de foros de consulta, vinieron documentos importantes. Y este libro blanco de la reforma judicial se propuso varios ejes importantísimos. Uno de ellos tiene que ver
con 7 objetivos fundamentales. Primero, consolidar el amparo como un instrumento de protección de los derechos fundamentales del sistema de defensa de la Constitución. Entonces, consolidar el amparo bajo esas bases. Promover, segundo, y garantizar su uso como instrumento de protección de los derechos fundamentales garantizados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ese fue uno de los grandes propósitos. Y ahí vemos donde ya empiezan a ir de la mano aquella intención de la sociedad, de la comunidad mexicana, incluso específicamente hablando, de la comunidad jurídica mexicana, desde los años 90, de empezar a forjar una verdadera cultura de los derechos humanos, que se viera reflejada, en última instancia, directamente en la Constitución, porque en el artículo 103 y 107 de la Constitución vemos el eje central de la promoción del juicio de amparo. Pues entonces aquí estamos viendo cómo sí es cierto y por qué esa coincidencia casi plena de que una reforma viene el 6 de junio de 2011 y la otra viene el 11 de junio de 2011. Sí, están cerquita, pudieron haber sido de la misma fecha, no lo fueron por cuestiones de carácter administrativo y de publicación, etcétera, que no vale el caso mencionar. El tercer punto se refirió a ampliar la base de usuarios mediante la adopción del concepto de interés legítimo. Lograr, 4, un procedimiento menos formalista y más eficaz. Se logra en algunos aspectos, por supuesto que sí. 5, modificar los efectos limitados de las sentencias de amparo para darles, bajo ciertas condiciones, efectos generales y lograr una tutela más eficaz de los derechos fundamentales. Precisar, 6, el alcance y procedencia de la suspensión para que al mismo tiempo ofrezca una protección oportuna y se evite su empleo ilegítimo. 7, asegurar un cumplimiento más eficaz de las sentencias de amparo, y es un tema central. El cumplimiento de las sentencias de amparo, vaya que es un tema central. Podríamos decir que es de los más importantes de la ley de amparo. Esclarecer lo que viene haciendo la Suprema Corte. Hay jurisprudencia de cumplimiento a pasto, que se tuvo que hacer para esclarecer lo confuso de la ley de amparo de 1936, que además provocaba una serie de problemas, imagínense ustedes, para el cumplimiento de no cualquier cosa. Estamos hablando de un alto cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Y las autoridades, pues felices, ¿no? Muchas veces las autoridades al momento de cumplir la ejecutoria de amparo, bueno, pues no cumplo, y ya cuando están viendo que el problema se les viene encima, lo cambian. Pues es amigo del gobernador y está en la Secretaría de Fundamentales, autoridad, lo cambio. Entonces empieza otra vez el proceso de cumplimiento con el nuevo titular. Y entonces otra vez a requerir y empezar, si ya estuvo, aunque hayas llegado directamente a la Corte por incumplimiento de una ejecutoria de amparo, pues ya la autoridad ya no está, entonces hay que volver a iniciar el procedimiento de cumplimiento. Y ahora la ley de amparo dice, tú estabas en ese momento, ¿verdad, autoridad? Y salió dientes a la ley de amparo. Estabas en ese momento. Tú fuiste incumplidor de la ejecutoria de amparo. Desacataste un mandato de una ejecutoria constitucional que te hacía cumplir esto y esto. Entonces eres responsable, tienes responsabilidad de carácter penal. Pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? A la ley de amparo le salieron dientes, y muy filoso, y además de acero, porque hay dientes de calcio y eso que no aguantan siempre tanto. De acero. Entonces, fíjense ustedes cómo sí hay esa necesidad, en este punto 7, de asegurar el cumplimiento más eficaz de las sentencias de amparo. Es uno de los objetivos básicos. Y por supuesto que se consiguió porque se abrevaron con mayor concreción y claridad los medios que se tienen expeditos para hacer cumplir las ejecutorias de amparo. Es uno de los grandes rubros que, por lo menos en lo personal, me parece un completo acierto. La gente muchas veces no sabía, salvo que se empezara a estudiar, hiciera el seguimiento de las distintas jurisprudencias de la Corte. Pero estamos hablando de cientos de jurisprudencias para entender el cumplimiento de una sentencia de amparo y hacer realmente del cumplimiento algo en serio, no de caricatura. Porque, oiga, ¿cómo es posible? Las autoridades, por ahí existió en alguna ocasión, no hace mucho tiempo, una nota periodística donde un abogado, por cierto, de gran prestigio, le impusieron una multa en la Ciudad de México
una multa de tránsito, habrán sido 250 y 300 pesos. No, la cantidad no le interesaba, sino el acto injusto que se había cometido de haberlo multado sin haber ningún motivo para hacerlo. Bueno, el señor obtuvo finalmente en el juicio de amparo, al final de cuentas obtuvo una ejecutoria que ordenaba que la autoridad, en este caso el gobierno del Distrito Federal, le reintegrara la cantidad. Bueno, tuvo que pasar 7 años. ¿Sí? Y entonces es una historia verdaderamente de terror. Es una historia de terror, ¿no? A mí me da más miedo eso que la película del orfanato. Porque es realmente terrorífico que después de 7 años, imagínense además la cantidad, pero era una cuestión de honor, ¿no? El señor no se fue por los 200, a mí me queda muy claro, no se fue por los 250 pesos, sino del acto de injusticia. Entonces se publicitó en los medios y me pareció muy interesante. Y cuando estuvieron a punto de, además, esto históricamente, cuando iban a destituir al jefe de gobierno del Distrito Federal, ese día en la mañana llegó el cheque, aquí está el cheque. Entonces, nadie fue responsable. Si las cosas hubieran ocurrido bajo la nueva vigencia de la ley de amparo, el jefe de gobierno está en un problema muy severo. Y lo están no solamente el jefe de gobierno, sino los anteriores a los que se les había requerido y no hicieron absolutamente nada. Entonces hay un cambio, pues fundamental, es un cambio sustantivo y es un cambio de respeto, de reivindicación al valor del juicio de amparo. El juicio de amparo, pues sentimentalmente está incluso afiliado a la sociedad, a la comunidad. La comunidad se siente y dice, hay un acto de autoridad, voy a solicitar un amparo. A veces sabemos que a veces lo que quiere es solicitar una suspensión. Pero la afiliación natural que se tiene, el sentimiento colectivo que se tiene hacia el juicio de amparo, pues sigue estando ahí. La institución de amparo, ahorita se habla, por ejemplo, ya empezó a surgir un trabajo doctrinario, otro trabajo, empiezan a surgir algunos trabajos, y algunos ya quieren tomar partido y decir, bueno, que es un juicio de derechos fundamentales. Vamos a seguir llamando juicio de amparo. Es una institución arraigada, de gran calado en la sociedad mexicana, a la que se le tiene, en términos generales, mucha confianza. Hay una gran confianza todavía, porque incluso también hay medidores a la comunidad jurídica, a la gente que no distingue una cosa y otra, pues puede ser que no sepa exactamente cuál es el trabajo que se está desempeñando, pero en general si dice amparo, bueno, todo el mundo va a solicitar un amparo, ¿no? En temas tan sensibles como un posible problema de carácter penal, inmediatamente lo que piensan es, voy a ir con un abogado para que me dé un amparo, como si el abogado se le fuera a conceder el amparo. Pero ese es el imaginario social, que es muy afín precisamente a entender eso, el amparo, la protección de los derechos de las personas ante los actos arbitrarios. Entonces, buscar estos derroteros, estos importantes derroteros de estos ejes fundamentales, es el reflejo final del documento que hoy estamos viviendo. Es importante entenderlo. La historia muchas veces no nos parece muy atractiva, pero si no entendemos este proceso de evolución histórico-legislativo, además muy breve, estamos hablando de una década, un poco más de una década, para entender en qué momento estamos justo hoy en la historia del juicio de amparo. En el indicado libro blanco que les fue mencionado, se establecieron 4 acciones concretas para lograr dichos objetivos. 1. Reformar el amparo mediante modificaciones legislativas. Perdón, una reforma. Retomando el proyecto de la nueva ley de amparo elaborado por la Suprema Corte, o incluso elaborando un código procesal constitucional. Estamos en un tema de derecho constitucional procesal. El grado de especialización, sí, el especialista es el que sabe mucho de poco. Dentro del derecho procesal constitucional, así aceptado, como una disciplina de relativo nuevo acuño, cuando menos en nuestro país. Las ideas de todo esto vienen desde la época de Niceto Alcalá Zamora, que después retoma Fixamudio. Algún día le preguntaron al doctor Fixamudio, incluso en el canal judicial, yo tuve esa entrevista en los Suárez 2, así en un programa, vamos a hablar algo que realmente se conoce y además es un programa que ha tenido bastante audiencia. Le preguntaron al doctor Fixamudio, oiga, ¿y usted realmente es el creador del derecho procesal constitucional? Él mismo dijo, porque yo he escuchado últimamente que se le sigue atribuyendo al doctor Fix, y él mismo dijo, digo, el doctor Fix, tenemos la fortuna de tenerlo todavía en vida, pero él dijo, no,
es la influencia que recibí yo de Niceto Alcalá y Zamora. Yo era procesalista. Entonces, traer la disciplina no es que sea el padre, que ha sido forjador de la disciplina, el doctor Pic Zamudio en México, para la conformación de lo que es el derecho procesal constitucional en nuestro país, y sobre todo en esta época existe lo que se conoce como un neoconstitucionalismo. Y hoy, para ser también especialista en cualquier rama del derecho, se requiere ser constitucionalista. Entonces, cuando se abre el mundo, que los jueces, incluso los jueces de la más ínfima instancia, si ustedes quieren, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos tienen la obligación de conocer y hacer respetar la Constitución en materia de derechos compartidos. Y ese control, esa necesidad de interpretar, hacer una interpretación conforme con la Constitución, ¿conforme a qué? Conforme a la Constitución, pues le está justamente asignada a todas las autoridades, y por supuesto a las autoridades judiciales con mayor. Ahí pues se espera mucho de los jueces. No esperemos que con toda facilidad el juez de una comunidad lejana de Oaxaca pues vaya a entender, o la autoridad, una autoridad municipal, entienda que ahora es una autoridad constitucional y además iberoamericana. Entonces hoy todos son jueces, todos somos jueces constitucionales y además interamericanos. Entonces el rango de protección, la dificultad del derecho se asume finalmente. Hoy el derecho está considerado en la mayor parte de los países del mundo, de las grandes universidades del mundo, como una disciplina científico-social de gran dificultad, de gran complejidad. En México, pues operar con el derecho, ser operadores del derecho, no era tan complejo. Y ahora ya tomando en serio el derecho, pues es una disciplina bastante compleja. No es fácil ser abogado. Antes nos conformamos con ser buenos técnicos, teníamos un nivel técnico que nos era suficiente para operar el derecho. Pero de repente, cuando empieza justamente a generarse esta necesidad de que los asuntos de derecho privado, por ejemplo el derecho civil, antes de todo esto, podríamos considerar que el derecho civil es efectivamente una disciplina del derecho privado. Ahora yo lo pongo en tela de juicio y lo he dicho en distintos foros. El derecho privado, hoy más que nunca, particularmente el derecho privado, el derecho civil, se está abriendo en sus fronteras al derecho público. Entonces las grandes decisiones de carácter civil, incluso las decisiones de carácter mercantil, y también de manera muy especial los asuntos familiares, se abren al derecho público. Este es un gran cambio. Ese es un gran cambio de ver el derecho a la luz de una perspectiva macro, ya no solamente autorreferencial del derecho. El derecho debe abrir sus fronteras y justamente al discurso constitucional. Entonces, para ser buen civilista, de gracia, pues hay que ser buen constitucionalista, hay que conocer la Constitución. Si vamos a operar haciendo nuestras interpretaciones de acuerdo con la Constitución, pues vamos a conocer qué dice la Constitución en las distintas disciplinas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la posible afectación de derechos humanos. Ahí llega la necesidad, precisamente, de pensar en este otro objetivo, de este eje central que les acabo de mencionar del Libro Blanco, de generar, a través de ese proyecto de la nueva ley de amparo elaborado por la Suprema Corte, la necesidad de un código procesal constitucional, donde se integran las acciones de constitucionalidad, las controversias constitucionales y el juicio de amparo, por ejemplo. ¿Sí? Y los asuntos también que tienen que ver con el conocimiento de la materia electoral y sobre todo en aquellos aspectos de mera constitucionalidad. Entonces, la Corte habló de la posibilidad de generar un código procesal constitucional. No se hizo. Se optó mejor por dejar a la institución como una ley independiente, la ley de amparo. ¿Sí? Y además me parece que es correcto, ¿no? Pero eso en cualquier momento podría retomarse y que el camino fuera abriéndose y ya no quedar solamente estrecho a hablar de una ley de amparo, sino de un código procesal constitucional donde estaría inscrito precisamente la regularidad constitucional a través de otros medios de control constitucional, como los que acabo de mencionarles. Es decir, queda ahí precisamente para el futuro esa posibilidad, pero de la que ya habló la Suprema Corte de Justicia en este documento importante que les estoy mencionando. Otros puntos que se consideran objetivos en este Libro Blanco era reformar al amparo a través de la jurisprudencia. Entonces, naturalmente, cuando yo digo esto, podrían pensar algunos de ustedes, bueno, vamos a reformar el amparo a través de la jurisprudencia,
la Corte se está arrogando funciones que no le corresponden. La Corte, ¿cómo dice eso? Si en realidad no es legislador. Sin embargo, dijo, bueno, si el legislador no se da cuenta de las necesidades, y ese fue el mensaje, de las necesidades que se tienen para una nueva ley de amparo o por una reforma integral en los aspectos que está adoleciendo la actual ley de amparo, estoy hablando de la 1936, pues entonces lo vamos a hacer nosotros a través de la jurisprudencia y a través también de las determinaciones de gobierno judicial, llámese acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, para delimitar con precisión los alcances en los puntos débiles de la ley de amparo de 1936. Entonces, que sea a través de la jurisprudencia, era un aviso, ¿no? Oye, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Entonces, esto es muy fuerte, ¿no? Esto es muy fuerte, pero yo me voy a tratar, dicen que para decir cosas nuevas hoy hay que acudir a la historia. ¿Qué es lo que pasaba en la época de los señores feudales? Al señor feudal le interesaba que le pagaran sus tributos. ¿Quién va a hacer las leyes? A ver, ¿de qué gremio perteneces? Pertenezco al gremio de los zapateros. Haz tu ley, nomás a mí me garantizan mis tributos. Tú eres el que más sabes de zapatos. Yo sé de administrar el dinero y de ser quien va a adoptar decisiones de carácter de gobierno, etcétera, pero tú haz tu ley, tu propia ley, porque tú sabes más de zapatos, tú eres el gremio de zapatos. Y entonces aquí lo que hizo la Corte, oye, si de algo sé, es del juicio de amparo. Si de algo sabe la Corte, es del juicio de amparo, jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte. Entonces, mira, ya vimos cuál es el sentimiento colectivo, cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos débiles de la ley de amparo de 1936. Ahí está el documento. El documento se archivó, formalmente se entregó como documento en el año 2004 y no se hizo gran cosa. Ahí estaba el documento, ya se archivó. Justamente los tiempos del poder legislativo no son los tiempos del poder judicial, eso nos queda muy claro. Alguien tiene sus tiempos. Bueno, pues aquí también se hizo una agenda judicial, no existía una agenda judicial. La Suprema Corte era invisible y ahora es completamente visible. No hay día en que no haya una noticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y anteriormente que se hablaba de la Suprema Corte y estos quiénes son, ¿no? Y ahora ya la gente en general pues sabe exactamente, incluso conoce a los ministros de la Suprema Corte porque pues los ve canales de televisión, noticieros, etcétera, el periódico, en las revistas, en fin. Y no estoy hablando de las revistas especializadas. Ese es el cambio. Vean ustedes que una cosa va perfectamente bien vinculada con la otra. Entonces, vivimos una época importante, por supuesto, por eso me llamó la atención el comentario de ayer de toda la Casa de Cultura en ese sentido, de que alguien dijo, es que estamos viviendo un momento importante de cambio que genera precisamente una visión diferente del derecho. Y sí una visión de mayor valía. Creo que incluso tenemos que hablar de una reivindicación del derecho, porque el derecho ha perdido mucho, incluso prestigio. Se suele decir, para ser abogado, pues no, solamente hay que inscribirse y no morirse, ¿no? O decía por ahí, esto era antes, ahora vamos a ver cómo vienen las cosas, porque ahora las cosas se han empezado a complicar. O dice, bueno, un examen, después de un examen profesional, había estado presente y el sustentante pues estuvo, más bien la sustentante, como no digo nombres, pues no hay ningún problema. La sustentante pues la pusieron en severos aprietos y entonces lo único que le demostraron es que pues, no sabía gran cosa. Y entonces en el intermedio estaba uno en la espera y en la espera, y a veces la espera desespera y sobre todo cuando las cosas no eran tan claras para que te dieran el resultado final. Y en ese ínter un maestro de ahí mismo de la universidad, no había sido obviamente sinodal, dice, no, dice, lo que pasa es que así son los exámenes. ¿Cómo se define el examen profesional? Y luego pues es un momento, es una prueba en la que pues los 3 o 4 sinodales le demuestran al sustentante que no sabe nada y al final le dicen, bienvenido al gremio. Esto lo refiero por lo siguiente. Qué bueno que esto sea un cuento humorístico, pero surgido de la realidad, obviamente. Derivado de que hoy las cosas tienen que cambiar. El derecho está reivindicando su real valía, con aspectos tan importantes que ahora son protección, el juicio de amparo, como los derechos humanos.
se nos había olvidado un pequeñito detalle en el derecho. Lo más importante es el ser humano. El derecho no puede ser por sí mismo, no puede ser autorreferencial. El derecho durante mucho tiempo parecía una simple técnica o una simple forma. Y hoy estamos nutriendo al derecho de contenido. Estamos dando un gran contenido, una gran sustancia. Es por eso que digo que estamos reivindicando al derecho de lo perdido. Entonces, si nosotros mismos como abogados, los mismos maestros que estoy diciendo que hicieron ese comentario, pues bueno, es que a muchas personas ya les da miedo y a otras hasta les da, dicen que son licenciados de derecho, más dicen LIC, ¿no? Soy LIC, o LIC, licenciado, ya no quieren decir en derecho. Pues ahora es una época en que prevalece, y esa fue una de las intencionalidades de los ejes centrales, como les acabo de decir, de que se vaya haciendo a un lado la concepción excesivamente, exacerbadamente formalista del juicio de amparo. Entonces, para buscar realmente consolidarlo como un auténtico documento de protección y darle una gran sustancia, entonces esto alcanza a darle amparo al impregnarse. Este primer equipo que elaboró de juristas importantes, entre ellos había ministros y había abogados juristas que a la postre llegaron a ser ministros, una especie de reivindicación también de su trabajo, que actualmente son el ministro Lelo de Arrea, el ministro Osío, que formaban parte de estos equipos de trabajo de elaboración de la norma de amparo. Y entre ellos también estaba el doctor Fixamudio, que le imprimió justamente este enfoque de que el amparo incrementara su protección a los derechos humanos y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahí es donde se abre esa gran protección. Oiga, pero garantías individuales y derechos humanos es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Aunque no han sido reformados a lo que estamos refiriendo de la Constitución, no han sido reformados esos mismos derechos fundamentales con los que contaban anteriormente, denominados garantías individuales. Es muy ilustrativo, vuelvo a la historia así brevemente, solamente para que se entienda mejor este trayecto del concepto, no solamente teórico, sino de carácter teórico y práctico, de lo que son las garantías individuales y los derechos humanos. Fíjense que nuestra Constitución, se dice por los constitucionalistas modernos, que es una sola, la de 24, la de 57, la de 17, que en realidad estamos hablando de una sola Constitución. Más allá de que aceptemos esto o no, podemos fijar nuestra atención en lo siguiente. Al discutirse en el Congreso de Querétaro, los diputados, al discutir, uno de ellos mencionó, dice, vamos a llamarle derechos fundamentales, vamos a llamarle derechos humanos, vamos a llamar, y este tema ya había sido tratado, o garantías individuales. Se optó porque se quedara como garantías individuales en aquel entonces. Este tema entonces no es nuevo, no podemos decir que, oiga, es algo enteramente nuevo, no, ni es nuevo ni es normal, netamente mexicano. Se discutió en el Constituyente de Querétaro y se llegó a la conclusión de que en ese momento histórico del país, lo más importante era garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Era lo más importante. Entonces, que se diera el mensaje impregnado en el texto de la Constitución de que se tendría que llamar garantías individuales. Entonces ahora empezamos a retomar esa idea conceptual para llamarle derechos humanos. Ya hay una crítica muy severa de que la Constitución se equivocó, pero a pesar de equivocación entendemos a qué se refiere. Porque no son todos los derechos humanos, son los derechos humanos establecidos en la Constitución, los establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero no son los derechos humanos reconocidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Se entiende esto? Entonces la crítica podría ser justamente en ese sentido. Hablar de derechos humanos, pues ya tendríamos que entonces acotarlos, porque no son todos los derechos humanos. Si un derecho humano se reconoce en un tribunal europeo, bajo cuya jurisdicción no estamos vinculados, pues naturalmente no estamos hablando de esa protección. Estamos hablando de una protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución y los establecidos en los tratados internacionales. Ahí es donde vemos la ola expansiva de protección de los derechos, en los que el Estado mexicano
haya suscrito tratados internacionales justamente en este rubro, entiéndase, de derechos humanos. Eso se plasmó para su protección como un objetivo central en este primer eje fundamental del Libro Blanco de la Justicia Federal. Otro de los objetivos fue mejorar la sistematización de la jurisprudencia, simplificando su consulta y mejorando la comprensión de sus alcances y efectos. Entonces, otro rubro importante fue eso. Adoptar, punto 4, medidas de gobierno judicial para la reforma del amparo, lo que yo les había mencionado hace un momento, a través de acuerdos federales, para que sean realmente efectivos. Claro, oiga, pero los acuerdos no pueden derogar una ley. Bueno, pero pueden forjar la forma que finalmente, desde el punto de vista práctico, se va a llevar a cabo la implementación. Entonces aquí se requiere una gran creatividad e ingenio por parte de los acuerdos generales para permitir, si no hay ningún cambio, pues para permitir que a través de acuerdos generales se lleven medidas de gobierno judicial. Entonces se habla de cosas que no nos parece muy normalmente usuable emplear dentro del lenguaje cotidiano del Poder Judicial. Esto del gobierno judicial, bueno, pues hay un gobierno judicial, y ese gobierno judicial pues sigue encabezando por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces por ahí se buscó. Entonces la nueva ley de amparo en 2004, les mencionaba, se convirtió en iniciativa de ley, pero no ocurrió nada significativo hasta el año de 2009, en que se retomó como iniciativa de reforma constitucional en esa misma Cámara. Estamos hablando directamente del proceso que se siguió. Entonces, un proceso amplio, es más de una década de ir construyendo y forjando ideas de oposiciones y consensos, y finalmente pues prevaleció apretadamente el consenso de generar una nueva ley de amparo. ¿Era necesario? No absolutamente necesario. ¿El documento es totalmente distinto del de antes? No. Sigue habiendo el amparo directo y el amparo indirecto, y los términos de procedencia son, en la forma más general hablando, son los mismos. Entonces no nos asustemos, pero también es importante que empecemos a asomarnos a esos matices que se le dieron, más allá de los preceptos que son los mismos, pero incorporados con las jurisprudencias que los interpretaron. La jurisprudencia del trabajo interpretativo es sumamente básico. Nadie puede generar una aplicación de una ley sin antes haberla interpretado. Entonces las interpretaciones son necesarias. Incluso se dice, oiga, ¿la literal es una interpretación? Pues por supuesto que no es. Incluso la forma en que lexicológicamente se incluye la redacción de un artículo requiere una interpretación. En desgracia, si algún artículo dice debe haber promovido los recursos previamente acudir al juicio de amparo, que es una consideración básica del principio de definitividad. Entonces, si algún código procesal establece que puede interponer recursos, ese puede debe interpretarse como debe. Y si usted toma su diccionario, que es el Sherlock Holmes, desde el punto de vista etimológico, dice, no, es que puede, y que con aquí puede, yo podía si quería, pero ¿por qué me van a obligar a interponerlo? Entonces, es la interpretación. Lo puedes si te afectas y quieres, porque nadie te va a obligar a interponerlo. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. O en el momento que en algún momento la redacción de la figura de la expropiación decía mediante indemnización, y la Corte, cuando estaba esa redacción en su momento, mediante es después de, usted ve el diccionario, mediante, oiga, mediante es al mismo tiempo, pero hay que ver los efectos. Ahí está el valor de la interpretación, y ser intérprete es lo más complejo que existe. Si a usted le dicen, oiga, qué buen criterio jurídico tiene, le están diciendo qué bien interpreta usted. Entonces, una cualidad importantísima del criterio jurídico es la capacidad interpretativa. Lo mejor que le pueden decir, el más grande de los piropos que le pueden decir es, oiga, qué excelente intérprete es usted. Y de eso se trata, de que todas las interpretaciones que a lo largo de los años, de 1936 a la fecha, en la 36 estamos hablando, saben ustedes perfectamente, de la ley de amparo anterior, cuando surgió, a 2013, antes
de que entrara en vigor, que entró en vigor la nueva ley de amparo el 3 de abril de este año, pues antes todas esas reformas, ese bagaje jurisprudencial que existe, queda incorporado en la ley de amparo para esclarecer en esos. Entonces es un gran mérito haber hecho eso. En vez de que usted se vaya con tesis y tesis que algunas veces parecen contradictorias, la propia Corte de repente con asuntos delicados y casuísticamente hablando, cuando retoma un asunto, tiene que hacer precisiones, y precisiones de las jurisprudencias, y jurisprudencias de las jurisprudencias. Y con esto, simplemente en el capítulo de jurisprudencia, cómo generar jurisprudencia, hay jurisprudencia de jurisprudencia a pasto, muchísimo material jurisprudencial sobre la propia jurisprudencia. Entonces, tratado de arrebar, hacerlo con el lenguaje lo más sencillo posible, y finalmente pues surge el producto conocido como nueva ley de amparo. Ahora sí se le conoce, ¿no? La nueva ley de amparo, que en realidad es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Ahí está el fundamento básico, el andamiaje constitucional que sustenta precisamente nuestro nuevo juicio de amparo. Pues como toda reforma de medios de control constitucional, la de amparo pues debía haber empezado precisamente con las reformas a la Constitución, y así fue. Entonces primero se dio la reforma constitucional y después se vino la reforma del juicio de amparo. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que hasta aquí, para entrar ya más en materia específica, debemos destacar el esfuerzo de procesalistas y constitucionalistas en la inclusión de este trabajo durante muchos años, y la buena disposición, la buena fe en general. Las cosas hay que verlas desde el punto de vista que les corresponde, naturalmente una buena fe de mejorar. No todo es evolución, hay involuciones, ¿no? Por ejemplo, por ahí se parchó a una causal de improcedencia con los juicios directamente que se llevan ante las cámaras, que contra esos no procede amparo. Entonces fueron decisiones políticas, y dígale que no a los legisladores si son los que crearon las normas, ¿no? Entonces ellos se despacharon también, oye, no, los juicios políticos y todo eso, que no sean impugnables en amparo. Oiga, pues entonces las decisiones de esos juicios van a ser de carácter político y jamás podrán ser vistas a la luz, al tamiz del respeto de los derechos fundamentales de las personas. Ahí como que se barrieron, ¿eh? Yo no sé si esa causal vaya en contra, por supuesto que creo que sí, vaya en contra y sea, por tanto, inconvencional, en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿A dónde está